Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Hoy me hablará Dios por medio de ella. Me va a bendecir, me va a enseñar, me va a corregir, me va a instruir, me va a revelar, me va a edificar y va a alimentar la fe que me dará éxito y victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Raise your voice like a trumpet and declare with me, this is the Bible, the Word of God. Today, God will speak to my life through His Word. It will bless me. It will teach me. It will correct me. It will instruct me. It will reveal things in me. This Word will build me up and will feed the faith that will take me to victory and success. In Jesus' mighty name, amen, amen, and amen. You may be seated, church. Woo. Aleluya. ¿Traen hambre, hermanos? Poquita. ¿Qué le parecen unos frijolitos charros? Unas tortillas de harina, hermanos. ¿No? ¿No? Ok. ¿Qué les parece unos tacos de fajita con aguacate, hermanos? Ya como que ya va sintiendo que lo va dirigiendo Dios. Bueno, hermana Gracie, le vamos a dar un Whataburger. Oh my God, sintió el poder, hermana. La hermana Gracie, amen, amen. Yeah. Whataburger. What a God, amen. Love you, sister. You know, I'm just kidding with you. Les amo en el Señor. Tuvimos un glorioso servicio en la mañana. Really blessed me. Really blessed me. De veras que me bendijo mucho. Amén. Como no tengo tiempo, que hubiera gustado darle una repasada al mensaje para mis hermanos caballeros que no estuvieron en la mañana, vamos a entrar al mensaje de hoy. Pero ahí en Facebook lo tenemos en vivo. Y si no lo alcanza a ver con claridad, porque a veces en Facebook no se ve tan claro, mi hermano Juan Carlos estará produciéndolo esta semana y ya podrá usted disfrutarlo con suma claridad en YouTube. Usted puede buscar al pastor Julio Casa de Oración. ¿Cómo estamos ahí, papá? Casa de Oración. En YouTube, CDO Family Gospel Church. Ahí los busca ahí pastor Julio, CDO, Casa de Oración, y va a encontrar la página oficial. Y ahí están los archivos de los videos. Y algunos no son videos, son audios, pero con una foto y usted puede escuchar de todas formas. También, amén. O si se va a Facebook, los puede enviar también a YouTube. Dar un gloria a Dios, para que no se pierda ningún mensaje. Me gustó mucho. Les di una caja de herramientas, Gerardo, a todos. Así que, batallé un poquito la traductora porque no sabe nada de herramienta, pero hizo la lucha, amén. Mi hermana Bridget. Recordé mucho a un primo mío, una anécdota personal. Un primo mío iba a decir muy bruto, estaba muy ignorante en las cuestiones de herramienta y cosas de herramienta y cosas de esas. Y pues no sabía mucho y pues mi tío le dice a mi primo, le da una cámara, le da un tubo de llanta y dice, búscame el hoyo. Y pues mi primo agarró el tubo en la cámara de la llanta y se fue a la caja de herramientas de mi tío y aventó el tubo y andaba en la caja de herramientas. Y llegó mi tío de rato y dijo, ¿qué andas haciendo? Dijo, ando buscando el hoyo. Ajá. Y le dijo a mi tío, ¿y sabes qué es un hoyo? No. Entonces, ¿por qué anda buscando el hoyo en la caja de herramientas? Necesitas echarle aire a esa llanta, a ese tubo. El hoyo es el agujero que tiene en la llanta para que la parches. Es que no sabía que era un hoyo. Pues si me hubieras dicho, ya tenía una hora buscando el hoyo en la caja de herramientas. A ver, así andaba mi hermana en la mañana. No sabía lo que era un dado. Amen. Y estaba hablando de dice. Estaba haciendo la lucha. Amen. Un socket wrench. Pero bueno, se la vamos a dejar pasar. He titulado el mensaje de hoy, Padres de la Biblia. Fathers of the Bible. Diga conmigo, padres de la Biblia.
papás de la Biblia. Hoy tengo 3 ejemplos o 3 padres que quiero hablar brevemente de ellos. Para nuestro verso bíblico, le invito a ir a Proverbios 17. Go to Proverbs 17. Fathers of the Bible. Proverbs 17, verse 6. Fíjese lo que dice Proverbios 17. Proverbios 17, verso 6. Este es un buen verso, caballeros, para ustedes. Dice Proverbios 17, 6. Corona de los viejos son los nietos. ¿Cuántos tienen nietos? Levante la mano sin vergüenza y diga, sea abuela, sea abuelo. Amén. Tengo 5 nietos, hermanos, fíjese. Tú tienes 8, Teresita. Te fijaste la cara que hizo el pastor. Tienes 8. Amén. Mi suegra tiene 13. Yo tengo 5. Y la verdad que son una verdadera corona. Iba a decir de espinas, pero no, una verdadera corona de gloria. I love my grandkids. Pero fíjese que no convivo mucho con mis nietos. Normalmente están con la abuela. O de repente vienen y es cuando paso tiempo con ellos en la iglesia, o de repente me los llevan o les hablo. Hace un año, el año pasado, si no me equivoco, fue el año pasado, me los llevé a todos de vacaciones, a todos mis nietos. Y fue mi hija Victoria, mi hija Ivana, y mi hija Sydney a ayudarme con ellos. No sé quién más fue, pero creo que le dije a mi esposa, quiero irme con todos mis nietos a San Antonio. Me llevé a todos menos la chiquita. Kyrie estaba muy chiquita, todavía estaba en Pampers, creo. Todavía estaba chiquita y no estaba acostumbrada a estar fuera de su mamá. So me llevé a Derek, a Julissa, a Jason y a Emma. Y le dije a mi esposa, quiero ir a pasarme un fin de semana con ellos. Eran 2 o 3 días. Y estaba mi hija ahí en su apartamento en San Antonio y había alberca ahí, un really nice pool. So allá anduvieron y Grandpa, que queremos McDonald's y que Grandpa, queremos esto. La pasé padrísimo, pero luego nos fuimos a Six Flags. No sé si era Six Flags o SeaWorld, pero la parte donde nomás hay, donde se bañan, donde hay baño. No me acuerdo, era como un Six Flags, o no sé si era Six Flags, no me acuerdo ni dónde fuimos. Total, que me dice mi hija Sidney, Daddy, ¿cómo le vamos a hacer? No sé, mi hija, cuando entren más, suéltalos. Suéltalos, déjalos. Y si regresan, mi hija. Y si no. No, mi hermano, 2 horas y ya traían hambre y regresaron. Y que dónde está aquel y que dónde se fue Julissa y Ivana, hermanos. Corona, dice la palabra. Corona de los viejos son los nietos. Qué bonito. Y luego dice, y la honra de los hijos, sus padres. ¿Alguien dice amén? Quiero hablar de 3 diferentes padres. Quiero hablar del peor de los padres en la Biblia. Quiero hablar de los papás ceros. Y quiero hablar del mejor padre, en mi opinión. Y cerrar con una conclusión importante. Primero, punto número 1. David, considerado uno de los peores padres de la Biblia. Did you know that? David was considered one of the worst father figures in the Bible. David declara en el Salmo 51, David fue considerado el cantor de Israel. David fue considerado hombre conforme al corazón de Dios, con excepción del rol de padre. David fue considerado el matagigantes, el guerrero.
también fue considerado como el mujeriego de la Biblia. Y ese fue el problema de David. That was David's downfall. En el Salmo 51, David se confiesa. On Psalm 51, David confesses. Y declara diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué dice en el verso 3? Porque yo reconozco, I admit, I acknowledge my rebellions, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, le dice David a Dios, contra ti solo he pecado. ¿Y qué dice? Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué dice en el verso 5? He hecho una tremenda luz a los porqués de los fracasos de David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dice David, entiendo por qué. Todos sabemos la historia de David. Y si algo recordamos de David, fueron dos cosas. Cuando mató al gigante Goliat, amén. Y cuando lo mató Betsabé a él. Amén. No tenía la intención de afectarlo a Betsabé. Pero David pudo vencer un gigante, pero no pudo vencer sus propias debilidades. David venció a múltiples ejércitos armados, pero no pudo vencer su propia debilidad carnal sexual. Y a consecuencia de sus hijos fueron rebeldes, sus hijos lo maldecían, su hijo mayor lo quería matar, Absalón, que era el sucesor de David al trono, terminó colgado en un árbol de su pelo. Los hijos de David sufrieron.
Las mujeres de David sufrieron. Termina siendo heredero al trono el hijo de Betsabé, llamado Salomón. Y siempre hubo contienda y siempre hubo fuertes conflictos entre los hijos de David. El mismo Salomón mandó matar a su otro hermano por evitar que le peleara el trono o que lo matara a él. La hija de David terminó siendo violada por uno de sus propios hijos. El pecado nos alcanza, hermano. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. En medio de él, David tuvo un genuino arrepentimiento. Pero como lo he dicho muchas veces, el perdón de Dios es inmediato, pero las consecuencias nos persiguen toda la vida. Did you hear what I say? Forgiveness is immediate and complete forgiveness. We receive it. But the consequence of our sins will follow us to the day we die. Amén. No quiero tomarles hasta las 11, quizás hasta las 10:30, pero David no fue un ejemplo de padre. Es un ejemplo de adorador. Es un ejemplo de arrepentido. Es un ejemplo a seguir cuando se trata de cómo logró completo perdón de Dios, cuando hubo un completo y total arrepentimiento de él. ¿Alguien dice amén? So there's lessons to learn from David, even though he was considered the prince of Israel, the worship leader of Israel. He was not considered a father figure example. Qué triste, ¿verdad? Todos tenemos un área, hermano, donde no somos excelentes. ¿Alguien dice aleluya? Quiero hablar el punto 2 de padres ceros. Zero dads, zero fathers. Only God knows the whys. ¿Por qué? Yo no entiendo esta historia en su totalidad, no la entiendo. Puedo buscar 1000 analogías, puedo buscar 1000 formas de entender por qué estos hombres no pasaron de Moab. En el libro de Ruth, capítulo 1, tenemos esta reflexión de, yo los llamo ceros, no llegaron a nada. ¿No llegaron a dónde? A nada. Y le digo una cosa, hay hombres que no llegarán a nada. Dije, hay hombres que no llegarán a nada. De perdida los Davids dejaron un legado. Pero hay hombres que no dejarán nada. Está en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 1, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, escuche lo que enseño, y fíjese lo que dice la escritura. Era un varón de Belén, de Judá. Estaba en el lugar donde debería estar. Aquí hay un poco de revelación. Un varón de Belén, de Judá. ¿Por qué digo que hay revelación, amor?
Porque Jesús estaba profetizado nacer en Belén de Judea. Y este hombre estaba donde tenía que estar, pero por el hambre se muda. Se fue de Belén de Judea a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y 2 hijos suyos. Lo único que yo veo en esto, si me permite un poquito de mi opinión de este pasaje de este hombre llamado Elimelech, que él debía haberse mantenido en Belén de Judea, pero por el hambre se va al peor lugar donde podía haberse ido un judío, que es en los campos de Moab, que era un campo anti Dios, que era un campo que no debería estarlo. Y digo yo, nunca se debió haber ido a Moab. A veces nos vamos porque parece que hay oportunidades mejores en otra parte. Consulte a Dios antes de mudarse. Pray first. Amén. El nombre de aquel varón era ¿qué? Elimelech. Y el de su mujer, Noemí. ¿Qué significa el nombre de Noemí? Alegre, hermosa. Amén. Gozosa. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judea. Y vuelve a decir, también eran de Belén de Judea. Estaban alineados, Gerardo, donde genealógicamente deberían estar alineados. Estaban donde deberían de estar, pero se movieron. Llegaron pues a los campos de Moab. Y fíjate lo que pasó. ¿Y qué dice? Y se quedaron ahí. No era su lugar. Su lugar era Belén de Judea. A veces estamos donde no debemos de estar. A veces nos mudamos a donde no debemos mudarnos. Y a veces nos movemos y Dios te dice, regresa. Pero la palabra dice que estos se quedaron en Moab. ¿Alguien me sigue? Y ahí en Moab, verso 3, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Era tiempo de regresarse a Belén de Judea. Pero no se fueron. Dice, los cuales tomaron para sí mujeres, hablando de sus hijos, moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí unos, ¿qué? Otros 10 años. Talking about being in the wrong place with the wrong people. ¿Y qué dice el verso 5? Y murieron también los 2, Mahalón, Kelión, quedando así su mujer desamparada con sus 2 hijos, de sus 2 hijos y de su marido. Les llamo los padres ceros. Nos volvemos, hermano, improductivos cuando nos dejamos llevar por el hambre, cuando nos movemos por necesidad. Ore a Dios. Si Dios sostuvo un pueblo numeroso en el desierto, nos puede sostener a nosotros donde Él nos quiere. Porque la escritura dice, this is why I say this, it shouldn't have moved. Y si se movieron, debieron haberse regresado. Murieron. No llegaron a nada. Y peor tantito, dejaron 3 mujeres viudas. Dios tenía propósitos y planes para Elimelech, propósitos y planes para Mahalón, propósitos y planes para Kelión.
de Belén de Judea. Dice la palabra que cuando quedaron viudas, regresaron Noemí. Nosotros, ustedes mujeres, sabemos la historia. Que regresó Noemí y Ruth. Y Orfa se regresó a su pueblo. ¿Y qué le dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vivas viviré. Donde tú mueras moriré. Me enterrarán contigo. Qué tremendo, Ruth, ¿verdad? La palabra dice que regresaron. En lo que iban regresando, pues va Ruth diciendo Noemí para acá y Noemí para allá. Y voltea a Noemí y le dice a Ruth, no me llames ya Noemí. Llámame Mara. ¿Qué significa amargura? Y regresaron a Belén de Judea. Dios tenía propósitos y planes para Elimelech, para Mahlón, para Chelión. Pero porque estuvieron y se quedaron en un lugar, esta es mi opinión teológica, se mudaron fuera de la voluntad de Dios, se quedaron en un lugar fuera de la voluntad de Dios, y cuando nos movemos y nos quedamos donde Dios no nos quiere, nos moremos. When we move out of the will of God, when we stay in some place not being the will of God, you will eventually die. Your vision will die. Everything will die with you. ¿Alguien me sigue con lo que estoy enseñando? Qué revelación y qué cosa tan tremenda, hermanos. Estaba profetizado que Jesús nacería en Belén de Judea. Y no importa quien se niegue a mantenerse en el plan y el propósito de Dios, Dios cumplirá su palabra. Al regresar a Belén de Judea, Ruth conoce a un hombre que se llama Boaz. Y usted sabe la historia. Se casó con el dueño del rancho, el hermano Boaz, que era pariente de Elimelech. De una forma u otra, Dios cumplirá su palabra. Era pariente. Si no se hizo con el hermano, lo va a hacer con el primo. Si no es con el primo, lo va a hacer con el sobrino. Pero Dios cumplirá su palabra. Dije que en Belén de Judea y en Belén de Judea. Los padres ceros terminaron muertos y sepultados en Moab. Muévase y quédese donde Dios no lo quiere y se va a terminar sepultado ahí. Cuán importante es oír la voz de Dios y ir a hacer y estar donde Dios nos quiere. Otherwise you will die and everything with you. Qué revelación para mí. Cuán importante es estar y quedarte donde Dios te pone. Boaz se casa con Ruth y engendra un niño. ¿Cómo se llamó? No me acuerdo. Isaí, hermana. Sí, es Isaí. Y continúa la genealogía profetizada de por qué línea genealógica nacería el Salvador. Isaí engendró a peor padre del mundo, a David. David engendró a Salomón, Salomón engendró a Absalón y ahí se fue. Y hasta llegar a José y a María, en la línea genealógica. Pero los padres ceros son los que se mueven fuera de la voluntad de Dios, se quedan en un lugar donde Dios no los quiere y se mueren. Esa es mi opinión personal tocante a los padres ceros. Solo Dios sabe. But can you follow me on that? They all died. ¿Traen hambre? Tengo uno más. Este es mi favorito. Número 3. Uno de los peores predicadores, pero un excelente padre, un excelente suegro y un excelente esposo.
si me relaciono con Él. Para nada. One of the worst preachers, but an excellent father. An excellent father-in-law. And an excellent husband. ¿Quién es este hombre de quien habla el pastor, que fue uno de los peores predicadores? Su nombre es Noé. Vayamos a esas citas que tengo ahí rápidamente, porque ya me caló el hambre. Se me están antojando unos wings. Para dieta, usted sabe. Ya va a estar cerrado, así que wings va a ser el punto. Te escuché, Marta Claudia. ¿Cuánto le alaban? Génesis 5:32. Genesis 5:32. Y siendo Noé de 500 años, my God, ¿se imagina usted, hermano? El pastor, ¿cuántos cumple? Lleva 430. 500 años de edad. Y a los 500 engendró ¿a quién? A Sem, a Cam y a Jafet. 3 hijos tuvo Noé. 3 hijos varones. ¿Cuántos años tenía Noé? Capítulo 6, verso 1. Ahí seguimos. Chapter 6, verse 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ahí es donde lo bajó, 120 años. Gonna shorten their lifespan. ¿Qué dice el verso 4? ¿Había qué? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí hay misterio, y no me voy a meter, porque no hay tiempo. Amén. Pero cuando hace mención de los hijos de Dios, algunos, yo no digo ni uno, ni sí, ni no, algunos dicen que los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres y que después de ello les concibieron gigantes. ¿Alguien me escucha? Algunos dicen que eran los que eran de la línea de la salvación, de los que eran hombres honrados por Dios, pero el único que era salvo era Noé y sus hijos. Amén, eso está un poquito compleja la cosa. Verso 5, let's move on. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo pensamiento, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente ¿qué? El mal. Verso 6, let's go a little bit further. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Go to chapter 7. Vaya al capítulo 7. Verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca,
porque he aquí, he visto justo, porque a ti he visto justo de delante de mí en esta generación. Vaya hasta el verso 6 del mismo capítulo 7. ¿Qué dice el verso 6 del capítulo 7 de Génesis? Era Noé, ¿de qué? De 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Porque hago mención y énfasis, porque cuando Dios le habló tenía 500. Y cuando ahora ya está a punto de descender el diluvio, tiene 100 años, más 600. Y por causa de las aguas del diluvio, verso 7, entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Qué bonito, ¿verdad? Vaya ahora hasta el capítulo 9, verso 1, chapter 9, verse 1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de los hombres estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. Y en vuestra mano son entregados. Amén. Le llaman a Noé los predicadores de hoy el peor de los predicadores. Porque según que durante la construcción del arca, durante esos 100 años, desde que Dios le habló a Noé cuando empezó el diluvio, pasaron aproximadamente 120 años. Y en esos 120 años que Noé advirtió sobre la destrucción del planeta con agua, nadie se arrepintió. Nadie se arrepintió. Tengo una congregación más numerosa domingos en la noche yo que la congregación que tenía Noé. Nadie le creyó. ¿Cuánto le alaban? Pero le llaman también uno de los mejores. Porque en medio de su predicación, que no pudo ministrar y salvar a ningún hombre ni una mujer, logró salvar su familia. He saved his sons, his daughters-in-law, including his wife. Logró salvar la vida de sus hijos, sus nueras y su esposa. Habemos predicadores que salvamos el mundo y al fin del día perdemos la familia. That is sad. That is very sad. Yo le llamo un excelente padre, un excelente suegro. Porque hay unos suegros que habían dejado las nueras afuera que se ahogaran, pero no, este las metió para adentro. Amén. Yo no, baby, yo las meto para adentro. Esta mi hija. Y fue un excelente esposo. Hay quienes quieren mucho a los hijos y todo, a la esposa la maltratan más. Yo creo que si fuera un esposo como los de hoy, a veces aventaban a la esposa para fuera del arca. Pero no, hermanos. Noé no. No fue un excelente predicador con mucho éxito, pero salvó un montón de animales, fíjese. Salvó un montón de animales. Salvó a sus hijos, salvó a sus nueras y salvó a su esposa. Lamentablemente, no dice que salvó a su suegra, pero sí salvó a su esposa. Eso, se mete al arca sola, dijo. Que no me quieran, dijo, me meto. Cierro con esto. Ayúdame, papá. Necesito suavizar a mi suegra. Estoy bromeando, mo. Yo tengo una excelente suegra, hermanos. Y no lo digo de aquí para afuera. ¿Cuánto le alaban? Esta es mi conclusión. ¿Qué tipo de padres somos, papás? ¿Qué tipo de padres somos?
Somos como David, un desastre. Somos padres ceros. Nunca olvido una señorita, una niña, cuando me lo dijo, era una señorita de 12, 13 años. Una vez prediqué el Día de los Padres y hice mención y dije, hay papás que no sirven más que para 3 cosas. Para nada, para nada y para nada. Y esta señorita vino y me dijo, pastor, ya sé para qué sirve mi papá. Para nada, para nada y para nada. Nunca se acordó de mí. Se divorció y se dejó a mi mamá y se divorció de nosotros también. Jamás volvió a comunicarse conmigo. Jamás volvió a buscarme. Y es duro oír eso, hermano, de un hijo. Yo les traigo una palabra de exhortación a algunos que estén conectados por Facebook, que no sean de los que no sirven para nada y para nada. Si se divorcia de la mamá de sus hijos, pague child support. Mantenga a sus hijos. Sostenga, sea papá. Yo no puedo pararme aquí como un ejemplo de esposo. Lo digo con tristeza, con vergüenza. Yo no puedo pararme aquí y decir, soy un gran esposo, porque tuve mi fracaso. Pero les he dicho a mis 2 hijos que son papás, a Julio y a César, quizá nos servimos para esposos. Escúchame, Julio, escúchame, César. Les he dicho esto a mis 2 hijos, que ambos, como su papá, vivimos la triste experiencia del divorcio. Quizá nos servimos como esposos. Pero asegúrate de ser el mejor padre que puedas ser. Porque eso no te lo voy a excusar. I don't blame you for not being a good husband. Because I wasn't either. But you make sure you're the best dad you can be. Y si algo veo en mis 2 hijos es el esfuerzo que hacen por ser papás de mis nietos. Yo no tengo problema en reconocer que buenos esposos no son, pero buenos padres sí. A mis nietas no les falta zapatos, no les falta ropa y pagan su child support. La palabra dice, 1 Timoteo capítulo 5, talking about fathers of the Bible. Esto es lo que la Escritura enseña. 1 Timoteo 5. Está ahí. Versos 7 y 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. But these things I command, that they may be blameless. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith
and is worth than an unbeliever. Sea papá, sea proveedor. Yo le doy gracias a Dios por los padres de la casa de oración y me siento sumamente orgulloso de compartir con ustedes en este Día de los Padres. Denle palmas a nuestro Rey. Que seamos lo mejor que podemos ser. De parte de mi esposa y mío, les deseamos a mis hermanos papás un bendecido Día de los Padres, porque todavía me quedan unos minutos. Pase la palabra, compártalo con alguien. Amen. Let us stand. Father, we love you and we thank you for bringing us light in your word. How we can be effective fathers and how we should not be fathers. Señor, sana los corazones de esos hijos que no han podido, Señor, sanar por la ausencia de padres que no sirven para nada, para nada y para nada. Ministra sus vidas, Señor. Y que esos padres se vuelvan a ti, que tengan un genuino arrepentimiento y mínimo intenten reparar un poco del daño que han hecho. En el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti. Ayúdanos a continuar siendo, Señor, lo mejor que podemos para nuestros hijos. Bendigo a los padres de esta iglesia y los que se nos siguen, los que se conectan, bendícelos. En el nombre de Jesús damos gracias por este hermoso día. Tu favor y tu gracia sea sobre tu pueblo toda esta semana, Señor. En Jesus' name. Voy a darle palmas a nuestro Rey.